fuimos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensar. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro, capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, acabas de recitar el capítulo entero. Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. Pero no te confiscaron la Biblia. Ella dijo, sí. Pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas. Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. La iglesia en China. Hay cristianos en China. Un misionero fue a China con esa fe de que la iglesia creciera justamente en ese país. Y la iglesia creció. Y tienen este espíritu. Ustedes lo escucharon. Y hay otros testimonios que voy a buscar para que podamos verlos así cada tanto. Como la iglesia en Corea del Sur. También. Es tremendamente. Como la gente que tiene sus diferentes filosofías, porque ellos vienen de otra forma de creer, después cuando se vuelven al cristianismo, ellos se vuelven con todo. Se entregan a Cristo completamente, aún sabiendo que puede suceder lo peor con sus vidas, porque si los descubren, no es como nosotros. Ellos tienen una persecución constante. Sus familias pueden morir. Ellos mismos tienen que ir a prisión cuando los encuentran. Los llevan a prisión, pero no dejan a Cristo.
al contrario, se enamoran más de Cristo. Ustedes lo han escuchado. Esa es la iglesia en China. Pero, como decía este hermano que fue allá a misionar un tiempo, cuando le pidieron que ore, ellos querían también congregarse. Pero cuando él sintió cómo viven iglesia, dijo, no, yo no voy a orar por eso. ¿Por qué? Claro. Se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es que no vas a orar porque nosotros nos congreguemos? Yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Claro. La iglesia es así. La iglesia comenzó sin tener un lugar donde congregarse. Cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, la iglesia comenzó sin tener un lugar donde congregarse. Porque el templo que estaba en aquel tiempo, que fue hecho por Salomón, que después se destruyó y fue reconstruido, ese templo no era para los cristianos. Era para los fariseos, saduceos, escribas, el pueblo judío que no creía en Cristo, que no lo había aceptado, que lo había mandado a la cruz. Entonces ellos se juntaban, sí, igual iban a ese lugar, pero en un rincón o en algún lugar selecto que le apartaban. No podían estar junto a todos los demás. En el pórtico se juntaban. Allí crecieron, pero ellos, la mayoría de las veces se congregaban en familias, porque como dice la palabra, todos los días, y por las semanas comían juntos y oraban. Entonces todos los días para ellos era estar juntos, alabar y glorificar a Dios todos los días, no algún día. Un solo día por ahí en la semana, no les era suficiente. Y estos hermanos viven de esa manera también. La iglesia en China. ¿Cuánto que nos falta, queridos hermanos? Después por ahí pensamos en lo que pasa en nuestra situación de nuestro país. Ustedes vieron cómo crecían ellos. Eran líderes de grupos. ¿Y a cuántos dirigían? Por ahí entre ellos faltan pastores. Pero todos son pastores. ¿Sabes cuál es el significado de pastor? Siervo. Instrumento, nada más de Dios. Siervos somos todos. Instrumentos somos todos de Dios. ¿Te das cuenta la diferencia que todavía nos falta en Argentina? ¿Queremos un país mejor? La iglesia tiene que ser mejor. Nosotros, todos los cristianos que decimos creer en Cristo, tenemos que ser mejor. Entonces también. Tenemos que vivir de otra manera. Tenemos que vivir en ese mismo sentido que vive la iglesia en China. A este Cristo que dio todo por nosotros. Lo tenemos que adorar de esa manera. Vamos a orar. Te invito a que ores por allí, que hables con el Señor y después vemos la palabra. Señor, te glorificamos en este momento otra vez. Exaltamos tu nombre. Rendimos nuestras vidas a ti, reconociéndote en este momento en medio de nosotros. Creemos que tu presencia está aquí, que tu poder puede obrar libremente. Sabemos que no tenés límites, Señor. Vos eres completamente ilimitado y quieres hacerlo en nuestra vida. Quieres manifestar tus obras. Quieres cambiar toda tu iglesia, no solamente este reducto de personas que somos hoy aquí, sino todos los que te dicen que te reconocen. Vos nos querés cambiar. Vos nos querés hacer mucho mejores para ti. Para que aún muchas personas que todavía no te conocen, te puedan llegar a conocer a través de nosotros.
Queremos esto, Señor, porque también está en nuestro interior que nuestra Argentina cambie, que toda persona te conozca, que cada uno pueda rendir completamente su vida a ti, que puedan entender qué es lo que hiciste vos con tu amor por cada uno allí en la cruz. Confiamos en ti, Jesús. Sabemos que eres real, que lo puedes seguir haciendo. Tu amor está totalmente dispuesto a mostrarse, a manifestarse en todos. Glorifícate otra vez aquí en medio de nosotros. Toma dominio y control en nuestras vidas, Señor. Por favor, muéstrate. Confiamos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos. Rendimos todo a tu nombre, Señor. A lo que tú eres, a lo que tú haces. Gracias, Espíritu Santo, por también estar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la palabra Zacarías 7, 4 al 6. Como ya ha dicho Valeria, entre uno de los avisos está en que comenzamos dentro de poquito ya los 40 días, o retomamos, los 40 días de ayuno y oración que hacemos todos los años. Y esto es un sentir que comenzó hace muchos años entre algunos pastores y se comenzó en Buenos Aires, se extendió a la iglesia en todo lugar y creció mucho. Realmente creció mucho y muchas congregaciones en Buenos Aires, en diferentes partes de la provincia y también en toda Argentina, en las provincias que están en nuestra patria, también lo hacen. 40 días de ayuno y oración. Pero es importante entender qué es el ayuno, porque muchas filosofías también han sembrado esto del ayuno. ¿Sabías, no? Hay muchas creencias que también guardan el ayuno. No es que solamente los cristianos ayunamos y lo hacemos por ahí 40 días ahora y después otras veces, no. En muchas filosofías también ellos guardan el ayuno. Los mahometanos ayunan. En otras filosofías también ayunan. Pero ¿qué es el ayuno? Volvemos a decirlo, como también compartía mi esposa. El ayuno no es solamente no comer y dejar de comer completamente. En la Biblia está descrito de diferentes maneras el ayuno. Por un ejemplo, Daniel ayunaba. El profeta Daniel, que está escrito en la Biblia, de él, justamente él ayunaba. Pero ¿cómo lo hacía? No comiendo los manjares que había en el reino en el cual él estaba sirviendo. Comía legumbres, comía otras comidas, pero no comía los manjares que había en el reino. Así ayunaba Daniel. ¿Cómo ayunaba, por un ejemplo, Juan el Bautista? Comiendo miel silvestre, sí, miel y langostas. Comía, pero comía solamente esto y así se alimentaba. Así que puedes alimentarte haciendo ayuno. Y hay otros ayunos más. Hay muchas formas de ayunar. Pero hay cosas a veces en la vida que nosotros tenemos que pararlas. Y de esas podemos ayunar, dejarlas después de ahí para siempre. Y alimentarnos, no hay problema. El Señor no quiere que te mueras de hambre.
dice que a Jesús lo criticaron porque sus discípulos y él no ayunaban. Está escrito en la palabra. A Jesús lo criticaron los fariseos y los escribas porque él y sus discípulos no ayunaban. Y él les dijo que cuando el esposo está, no hacía falta que ayunara. Cuando el esposo se fuera, entonces ahí estarían ayunando. Él, Jesús, es el esposo de la iglesia. ¿Ven? ¿Entiendes esto? Vendrá pronto el Señor. Tenemos tiempo para ayunar hasta que Él venga. Ya después, no va a hacer falta, porque cuando estaremos en el reino con Él, no hace falta ese alimento que tanto por ahí hoy en día tenemos en lo principal, para comer y tenemos nuestros deleites de comida, cuando el mejor deleite está estar en su presencia, tener su presencia en nuestra vida. Buscá Zacarías 7, versículo 4 al 6. En el capítulo 7, ¿cuál es el título que tienen ustedes? ¿Cómo? Ajá. Yo tengo aquí en el título de mi versión, que esta es Biblia de las Américas. Veo que a veces le leo una y otra, para que vean que yo no me caso con una, ya me casé con mi esposa. Tengo todas las Biblias, o no sé si todas, pero bastantes. Y justamente en esta dice, pueblo rebelde y de duro corazón. Ese es el título que tiene. Pueblo rebelde y de duro corazón. Y entonces comienza el relato de lo que sucedía en aquellos tiempos cuando estaba el rey Darío. Y después vamos a ver del rey Darío también. Versículo 4. Entonces vino a mí palabra del Señor, dice Zacarías, de los cielos, diciendo, habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes, y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º y 7º mes durante estos 70 años, ¿ayunabais verdaderamente para mí? Lo tienen ahí, ¿no? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Estas preguntas, ustedes las tienen también allí. Yo se los quiero leer de la misma versión que tienen ustedes. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis, llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Por qué están estas preguntas? ¿Por qué Dios le hace esta pregunta al pueblo? Para que entendieran bien que por mucho tiempo, porque acá habla de años, 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Cuál es el secreto del ayuno? Muchas veces ayunamos cuando necesitamos algo y pedimos y hacemos un ayuno porque, claro, queremos que cambie una situación en nuestra vida y entonces nos ponemos en ayuno. Pero, ¿estamos ayunando para Dios? ¿O estamos ayunando para que cambie nuestra situación? Hay una diferencia muy grande.
muy tremenda, muy puntual. Ayunar por cambios en nuestra vida, por lo que queremos que se acomode, o estamos ayunando para Dios. ¿Ayunaste para mí? Esta pregunta venía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al que había sido enseñado en ayuno, y 70 años. Este tiempo en que empezamos a hacer 40 días de ayuno y oración, no hace 70 años, hace menos. Lo hacemos una vez por año. Estamos ayunando para Él. Lo hacemos con el sentido de que realmente Él es el que debe recibir nuestro ayuno. Más allá de lo que querramos que cambie o no cambie. Los chinos no les importa tanto el cambio, sí, los quieren, sí. Pero ellos siguen adorando a Cristo. Aunque no tienen cambios. Aunque los cambios que le hicieron son para peor. Vean Joel. Y yo les voy a dar un versículo más. Dice entonces, versículo 8 al 10, del mismo Zacarías. Entonces vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad, misericordia y compasión practicad, cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda y al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones, unos con otros. Esos ya ayunaban y vivían de esta manera. En el ayuno, igual, por ahí, vivían en mal los unos con los otros. ¿Qué servía el ayuno? Para Dios no le servía nada el ayuno. Te dije Joel, ¿no? Busca al profeta Joel. Porque no es que Dios le habló del ayuno en este momento nada más, en lo que leímos de Zacarías, no. En otras partes también Dios le habló a través de los profetas, porque quería hacerles ver qué ayuno quería Él. Joel 1:14. Apaga el aire, Johnny. Joel 1:14. No se hagan problema que también están los calefactores prendidos. Dice, Joel 1:14, lo vuelvo a decir. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra, en la casa del Señor, vuestro Dios, clamad al Señor. ¿Te das cuenta? Ahí tenés como Dios llamaba de congregarse todos, clamarle a Él. Pero también estaba dentro de esto el ayuno. En el capítulo 2, versículo 12 al 17, que es lo que continúa de la misma profecía, leamos. Aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno. ¿Ven? Llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y que se arrepiente en afligir el mal. ¿Te das cuenta? ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda, cereal y libación,
para el Señor vuestro Dios. Versículo 15 se los leo también. Tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno, convocad asamblea. Asamblea es reunión. La palabra asamblea significa reunirse también. Y por eso le decía, toquen trompeta. Cuando se tocaba trompeta era porque había un anuncio importante en aquellos tiempos también. Promulgad ayuno, convocad asamblea. También es parte de lo mismo. Dice los demás versículos: reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, como recién, las madres que venían con los niños. Los niños no tienen por qué ayunar, pero toda la familia tenía que estar cuando había asamblea, cuando había reunión. Congregad a los ancianos también. Reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Saca al novio de su aposento y la novia de su alcoba. ¿Sabe qué era eso? Cuando recién se casaban, el novio y la novia que estaban en luna de miel, también tenían que congregarse. Es medio difícil allí, ¿no? Pero sucede. Nosotros cuando nos casamos con mi esposa y fuimos de luna de miel, enseguida lo primero que buscamos era una iglesia para congregarnos. Y allí nos congregamos. Los domingos nos congregamos en esa iglesia porque no estábamos en el lugar donde estábamos, que siempre nos congregábamos. Igual buscamos un lugar para congregarnos. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre el pueblo: ¿dónde está su Dios? Ahí estaba la pregunta. ¿Por qué tiene que decir la gente: ¿dónde está tu Dios? Muchas veces no te han dicho eso. ¿Dónde está tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es ese Dios a quien vos crees? Ayer hablé con una persona, y me decía, no supe qué decirle cuando me dijeron esto: ¿dónde está tu Dios? Y a veces nos pasa, no sé si te pasó. Bueno, a mí no me ha sucedido tanto. Pero que no sepamos decirle a la otra dónde está nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿En qué Dios creemos? ¿Cómo creemos en Él? ¿Qué es lo que hace la iglesia en China con su Dios? Porque ellos tienen otros dioses antes de este Cristo que creemos nosotros ahora. ¿Y cómo cambian? Manifiestan su Dios, muestran su creencia, ayunan también, pero lo hacen para Dios. Aunque vean que por ahí después vienen las cosas peores. ¿Queremos un cambio en nuestro país? Sí, todos queremos un cambio en nuestro país. No puede ser, no queremos que nuestro país siga así, no queremos que siga sucediendo estas cosas. ¿Cómo puede ser que a una persona le haya venido 80.000 pesos en una boleta de luz en su casa? 80.000 pesos en una boleta de luz en su casa. ¿Sabías esto? Una locura. ¿Cómo puede ser que un pequeño departamentito en las afueras, no sé si en las partes más embromadas de Junín, puede estar subiendo ahora a 90.000 pesos por mes el alquiler? 90.000 pesos por mes el alquiler. No estoy hablando de los departamentos de acá, son más o menos de diferente comodidad.
Estoy hablando de por allá, en las puntas de Junín, 90.000 pesos el alquiler de un departamento. Eso sin contar la luz, el gas y los demás gastos. ¿Cómo vamos a querer que cambie nuestro país? ¿Cómo ha subido las cosas? ¿Cómo han cambiado los precios? ¿Cómo es que hay algunos que se llenan los bolsillos y otros se están muriendo de hambre? Yo no soy alguien que quiere que siga habiendo saqueos en nuestra Argentina. No, por favor, si fluye leche y miel. Tenemos una Argentina totalmente productiva, aún en esta sequía. Aún en esta sequía hubo buena producción. No la misma de otros años, pero sí hubo buena producción. ¿Algunos se murió de hambre? Después de haber muerto de un virus, sí, muchas personas de este virus que hubo anteriormente. Pero no se murió de hambre, porque para comer había. Nuestra Argentina tiene de todo. Es un país que muchos países quisieran que fuera en su lugar, como nuestra Argentina. Y sin embargo vivimos así. Porque muchos se llenan los bolsillos y otros no tienen nada en el bolsillo. ¿Cómo no vamos a querer que nuestra patria cambie? ¿Cómo no vamos a querer que nuestra gente cambie? ¿Cómo no vamos a entender que también los cristianos tenemos que seguir cambiando para Cristo? Manifestando nuestro Cristo en el cual creemos, mostrando la verdad de Dios. El otro día hablé con una persona y me dice dice, pastor, yo tenía una mala imagen de la iglesia, de los evangélicos. Porque hablé con uno de los muchachos que trabaja para mí y dice que él se accidentó, se había caído y se había quebrado los dedos. Entonces cuando yo hablé con él le dije, ¿y te quebraste los dedos? Sí, gracias a Dios me quebré solamente los dedos, dice. ¿No sabe por qué, pastor? ¿Por qué, jefe? Dice, yo me quebré los dedos nada más. ¿Por qué? Dice, porque yo di el diezmo. Si yo no hubiera dado el diezmo, me hubiera quebrado la mano y se me hubiera muerto. No, le digo, por favor, Dios no hace eso porque no se diezme. Dios dijo, mía es la plata y mío es el oro. Dios no necesita de nuestras ofrendas. Nosotros necesitamos que Él nos multiplique el dinero. Pero Él no necesita. Si nosotros le damos a Dios es porque realmente sentimos que Él nos da todo. Pero no porque nos vaya a castigar de esa manera. Pastor, dice, la verdad que ahora me voy diferente para entender la iglesia evangélica. Lo que pasa, le digo, es que si enseñamos mal, la gente entiende mal. Entonces vive mal y da un mal ejemplo de lo que verdaderamente tiene que ser la iglesia. Esta es la realidad. Nosotros tenemos ofrendas y usted por ahí no se dio cuenta porque no levantamos la ofrenda. Usted entra y entran ya los que quieren y ofrendan y nadie le dice ni le pone la mano para ver si ofrendan o si diezman o no diezman. Y miren cómo estamos. Esta comodidad que tenemos aquí también la tenemos allá atrás y mucho mejor. Él es el que nos provee. Él provee a sus hijos. Lo hace por amor. Él dio su vida por amor. No cobró nada por dar la vida. Dice que la dio por gracia.
y malentendemos la verdad. No se publica de la manera en que tiene que publicarse y enseñarse la verdad de Cristo. Como es lo del ayuno, porque muchas veces la gente que no conoce y que ve que los evangélicos ayunamos y por ahí va a decir, se están sacrificando la vida. No, si Cristo ya se sacrificó. No tiene que ser un sacrificio el ayuno. El sacrificio ya lo hizo Él. Cristo lo hizo por nosotros. No tienes que morirte de hambre, pero sí tiene que ser bien centrado el ayuno para Él. Él quiere que lo hagamos para Él. En el verdadero sentir que Él mismo enseñaba. Isaías 58. Isaías 58, versículo 6. Todo, justamente, esta parte de este relato de Isaías 58, es cómo Dios le llama la atención a su pueblo, a todo Israel, por lo del ayuno también, y por que vuelvan a consagrarse completamente a Él, que su pueblo se consagre a Dios. Lo pueden leer todo el capítulo 58. Yo les leo solamente el 6, para no hacerles mucho más tiempo. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Esa era la pregunta que Dios le hacía al pueblo a través de Isaías. Él les estaba haciendo entender cuál era el ayuno que Él escogía, que Él quería. Lea todo el capítulo. Va a haber mucho más, porque le habla del pan, le habla de los hambrientos, le habla de los pobres. Le detalla todo. Todo el capítulo 58 se lo doy como deber en su casa. Daniel, busquen Daniel. Daniel 6, 14 al 23. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, es la ley de los medos y los persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca pueda ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey no estaba de acuerdo que Daniel fuera echado al foso de los leones para que los leones se lo comieran. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudieran cambiarse de lo que habían ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. El rey Darío no era un cristiano o un creyente en aquellos tiempos, porque en aquel tiempo no estaba Cristo todavía. Sí, estaba ahí entre Dios el Padre y el Espíritu Santo. Es decir, Dios Padre, Hijo, estaba, y el Espíritu Santo también, siempre estuvo, desde el momento de la creación. Pero no estaba en vida, no había venido todavía Cristo.
El rey Darío no era alguien que creía, era de los medos y los persas. Ese era el rey al cual Daniel servía y por el cual fue a parar el foso de los leones. Pero fíjense, él ayunó y él dijo, tu Dios te librará. Entonces el rey se levantó al amanecer, verso 18, al rasar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Si Daniel hubiera estado muerto no le hubiera respondido. Pero dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. ¿Te das cuenta la diferencia? El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Así tenemos que confiar en nuestro Dios. ¿Sabes? En este tiempo vivimos como Daniel en el foso de los leones. No hay leones, pero hay personas que son peor que los leones que están a nuestro alrededor. Y que si te pueden comer, te van a comer. ¿Te das cuenta? Pero nuestro Dios nos cubre. Nuestro Dios nos cuida. Él no te va a hacer faltar. Él te va a nutrir. Nuestro Dios es el Dios proveedor. Él nos provee. Aún es más cuando las situaciones puedan ser totalmente difíciles. Él no te va a dejar faltar. En medio del desierto, Él proveyó a su pueblo. Les dio de comer. Y hasta que no daban más, comían de lo que Él les daba. Así lo sigue haciendo. Yo creo en ese mismo Dios. ¿En cuál Dios crees? ¿En cuál Dios crees? En el único Dios, en el Todopoderoso. Pero ¿cuál es la fe de cada uno? Porque yo escucho a mi hermana Estela. ¿Cuál es la fe tuya? ¿Cuál es la fe de cada uno? ¿Cuál es la fe mía? La fe mía es la que he vivido desde que conocí a Cristo. Nunca me hizo faltar. Nunca me hizo faltar. En los momentos más difíciles, Él nunca me hizo faltar. En los momentos en que no tenía ni siquiera qué ponerme, y aquí mismo me pasó cuando vine aquí, un día no tenía ni zapatos para ponerme porque ya estaban todos rotos. Entonces le dije al Señor, Señor, no tengo zapatos, soy tu siervo, ¿cómo puede ser que no tenga zapatos? Estaban todos rotos abajo. Entonces, a la mañana, cuando me levanté con fe, no sabía, pero cuando bajé la escalera vi una caja, y muchos lo saben esto, es la verdad. Esa caja la vi de lejos, esos son mis zapatos, dije. Una caja de zapatos nuevos. No habían sido usados. Alguien los había puesto ahí, entre medio de la reja. Yo me los puse si eran para mí. Ese es mi Señor. Ese es mi Salvador. Ese es mi Dios proveedor. No tuve ni siquiera que comprarlos, nuevos. Estaban ahí con la caja. Y una buena marca de zapatos. Hace poco tenía que cambiar, tenía que comprarme para zapatos ahora.
Entonces, porque uno de los que estaba se había empezado a cuartear. Los compré más o menos en pandemia. Y entonces dije, Señor, ¿qué es para el zapato? Bueno, empecé a buscar, pero salen carísimos para el zapato ahora. Para zapatos de cuero, bueno, salen carísimos. Hoy estoy luciendo los zapatos nuevos. Jean Cartier. ¿Sabe cuánto me salió? 4.000 pesos. Jean Cartier. ¿Cómo no voy a creer en mi Dios? Sí. Amén. Amén. Jorge, tu esposo, era tu esposo que falleció. Uh-huh. Dios es así. Él es un fiel dador. Él ama al darnos. Él ama nutrirnos y proveernos. Lo hace por su amor. ¿Mm? Solo, sí. Dale. Ahí, ahí.
Amén. No sé cómo, pero se multiplicó y yo pagué ese mes todas mis cuentas, no le quedé debiendo nada a nadie. Así es nuestro Dios. Dale, sí. Gloria a Dios. Y bueno, le debíamos a un proveedor y teníamos la plata contada, pero no llegábamos. Y yo fui, me puse frente al cajero, porque en ese momento no podíamos depositar más que en el cajero. Fui al cajero y digo, bueno, que sea en el nombre de Jesús, yo lo dejo en tus manos, Señor. Puse la plata y dio justo lo que debíamos, así que pude saldar también la deuda y fue increíble, porque si se lo contás a alguien te va a decir, ay, contaste mal la plata, pero la conté varias veces y no lo podía creer. Así que todo, sí, faltaba bastante y llegamos, gracias a Dios. Si no te tuviéramos aquí, Señor, a ti acudimos y contigo tenemos la fe. Amén. Sí. Yo también quiero compartir algo, que no solo que Él nos provee a veces el dinero, sino también lo que estamos necesitando, las personas que llegan a nosotros, a veces son resultado de una oración que uno hizo. Seguro. A nosotros, a mí me pasó cuando estuvimos todos con COVID, que estaba, Giselle se quedó con los chicos, yo estaba internada con Guillermo y mi otra hermana estaba internada con mi mamá en otra pieza y lloraba porque sentía mucha soledad y todo el entorno, que no nos podíamos arrimar a nadie, ni tocarnos con nadie, y entonces yo oré por un abrazo, por sentir el amor de Dios. Y fue increíble como al otro día que también ahí Dios me dio respuesta, porque yo no entendía por ahí cómo funcionaba la iglesia, la congregación. Nosotros no podíamos congregar. No congregábamos físicamente, pero allí se seguía congregando con su grupo virtualmente. Y al otro día llegó toda la congregación del pastor Ariel y llegaron y nos llenaron de abrazos. Y yo sentí que esa era la respuesta de Dios, que yo estaba necesitando esa contención, esos abrazos. Y bueno, esa fue la respuesta de Dios, que provee todo, la contención, el amor, todo lo que uno, no es solo dinero ni lo material, Él te provee la contención y la gente que vos necesitás en los momentos difíciles que estás pasando. O sea, el momento lo pasás, lo tenés que pasar y lo pasás, pero es distinto pasarlo con Él y sentir el amor de Él a través de la gente. Amén. Y ella nos contó algo que ellas dos nos contaron, algo que fue muy duro para ellas, para la familia, ¿no? Murió tu mamá de COVID. También por eso necesitaba un abrazo. El consuelo y todo lo que estaban sintiendo en su dolor por la mamá que había fallecido de COVID. ¿Te das cuenta? ¿Qué Dios es el que tenemos? Sí, dale el micrófono, porque esto no sale si no es el micrófono. Y otros testimonios que hubo no salieron. Por eso, porque como está preparado para que salga para afuera. Sí, yo quiero dar mi testimonio también, uno de los tantos, ¿no? Porque Dios es tan generoso, tan misericordioso, que Amén. hace tantas cosas, así como decía ahí Gise también, y bueno, tantos milagros que ha hecho Dios en mi vida, en todas las áreas, ¿sí? Tanto salud, económica, familiar, en todas. Yo siempre digo, cuando por ahí estoy necesitando algo, no me hago problemas, confío y creo en Dios y digo, Jehová Jireh,
porque Él es el único que provee en tiempo y forma, el único. Me pasó estando en el Instituto Bíblico que en ese tiempo, bueno, si bien no es la cuota que hay ahora, pero había que pagar Era bueno, otro dinero también. sí, y se complicaba con el esfuerzo de la iglesia, el esfuerzo de mi familia y todo. Así no llegaba al mes. Entonces hubo un mes donde lamentablemente me llegó la carta de ahí de dirección y me decía que tenía que abandonar el instituto por falta de pago. Entonces yo digo, Dios, si vos me mandaste, estoy acá, gracias a vos, ¿y por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por esto, por estas necesidades? Entonces me hacía todas esas preguntas y le preguntaba a Dios, pero a la vez tenía, o sea, entendido que Dios era el único que puede hacer la obra y que es el único dueño de la plata, del oro, pero bueno, uno humanamente no podía llegar a entender lo que estaba pasando. Entonces yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Me voy a tener que ir. Empecé a armar todo mi bolso y ya como resignada digo, bueno, me vuelvo a Junín. En esos momentos que yo estaba así ordenando las cosas, lloraba y decía, bueno, voy a tener que dejar de estudiar, de capacitarme, de estar compartiendo acá con todos los hermanos, porque es un tiempo maravilloso, es algo hermoso que Dios había puesto en ese momento. Bueno, pasó eso, me fui a dormir, al otro día tengo la bendición de que vienen mi grupo de compañeros, me dan un sobre y aparte, cuando yo estaba en la capilla orando, estaba en oración, estaba ahí adelante y le decía a Dios, ayúdame a cancelar la deuda que tengo acá en el instituto, porque quiero seguir estudiando, quiero seguir preparándome, estudiando de tu palabra. Bueno, en ese momento que estaba en oración, se me pasaba por la mente así como si fuera algo, como si yo estuviera viéndolo, una billetera con plata. Y se me pasaba así por la cabeza. Y yo digo, ay, estoy orando y estoy pensando en la plata. Yo decía, y me retaba a mí misma. Decía, no puede ser que esté pensando, no. Y seguía orando. Y otra vez se me volvía a pasar una billetera con plata. Y esa billetera con plata era una que me mandaron, tuve una gran bendición, ¿sí? Tanto mis grupos de compañeros como mis tíos desde acá de Junín me mandaron plata para que yo pudiera seguir estudiando y cancelar toda la deuda. Así que bueno, gracias a Dios pude seguir, terminar y bueno, es Dios proveyó. todo gracias a Él, ¿sí? Por eso siempre digo, Jehová Jireh, porque Él es el único que provee. Jireh quiere decir Dios proveedor. Dios proveedor. Ese es el Dios que tenemos. En un momento dado no teníamos un peso nada tampoco en casa y no teníamos para comprar, y entonces alguien tocó aquí, llamó a las rejas de acá y yo bajé, dice, ¿usted es el pastor? Sí. Sí, yo traigo algo para usted. Yo no lo conocía a esa persona. Dios me dijo que le diera esto para usted. Un sobre con dinero. Como Dios le había dicho a él. Nosotros no teníamos dinero. Dios me dijo que traiga esto para usted. Y me conocía. Sí, ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que tenemos. Y mucho más. Yo sé que puede haber más testimonios. Y sería bueno que siempre contemos testimonios. Que no nos guardemos esto que es parte del agradecimiento, contar lo que Dios hizo por nuestras vidas. Sí. ¿Mm? ¿Mm?
O 10.000 de ahora. Esta hermana ya falleció. ¿Mm? ¿Te recordás de cómo Dios lo utilizó? Amén. Bien. Para ir terminando, busquen Lucas. Lucas 2, 36 al 38. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayuno y oraciones. Y llegando ella a ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Les leí algo anterior, la semana pasada, y justamente de Simeón, el otro hombre mayor, que estaba en el templo, y fue justamente en el momento en que presentaron al niño Jesús. A Jesús cuando recién fue presentado con la ley judía, este niño dice que fue Simeón y lo tomó en brazos y profetizó de Jesús. Él había esperado y Dios, y aún el Espíritu Santo le manifestó el momento en que Jesús iba a estar para que él lo tomara en brazos. Pero esta mujer también está en el mismo relato. Era una mujer que era viuda, pero dice que ella vivía en el templo. Fíjate, ¿cuánto tiempo estaba en el templo? Día y noche. Día y noche. En nosotros por ahí ahora se nos va a hacer la hora de las 12 y claro, entramos a las 10 o algunos vinieron a apuntar a las 10, hace 2 horas y ya, claro, tienen que volver a la casa. Esta mujer no volvía ni a la casa. Ya no tenía a su marido. Pero vivía en ayuno también. Dice ayuno y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, también en el momento en que Jesús fue presentado, daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención. La redención es rescate, salvación también para Jerusalén, para todos, como también lo manifestó Simeón. Aún a los gentiles, decía Simeón en esa profecía. Los gentiles somos nosotros. La salvación es para todos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. No es que nos ama solamente a nosotros. Dios ama a todo el mundo. A toda la humanidad, eso quiere decir. Que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por supuesto que tienen que creer.
Por supuesto que tenemos que creer y entregarnos, rendirnos a Él. El ayuno no sirve si no lo hacemos con el verdadero sentido que lo tenemos que hacer. Primeramente para Dios, primeramente para Él. Si ayunemos, ayunemos para Él. Porque lo amamos, porque Él también dio todo por nosotros. Y lo sigue haciendo. Ayunemos para Él. Y no lo hagamos solamente ahora por 40 días. Hagámoslo cuantas veces querramos. Todo el tiempo Juan el Bautista ayunó. En los tiempos que él estuvo en vida, él ayunó. ¿Sabés cómo ayunaba? Como te dije, miel y langostas silvestres. Vamos a orar. Allí donde estás, habla con el Señor ahora. Decirle a Él cómo vas a dedicar tu vida, no solamente ayunos, tu vida entera entregada al Señor. Recordemos también el testimonio mismo que escuchamos al comienzo. La iglesia en China. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque eres totalmente el Todopoderoso, el Omnipotente, Dios omnisciente, siempre presente, en todo tiempo y en todo lugar. Dios que puede manifestarnos sus obras constantemente. Creemos en ti, confiamos plenamente en lo que tú puedes seguir haciendo. Ya lo has hecho, ya te manifestaste desde tiempos antiguos y lo sigues haciendo porque nos amas. Amas a toda la humanidad. Estás dispuesto a mostrarte, aún en tiempos difíciles, en situaciones en las cuales todavía muchas personas no entienden y no se entregan a ti. Aún tu pueblo mismo no entiende la verdad. Vos dijiste, Jesús, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tú eres la verdad, Jesús. En ti creemos, en ti confiamos, a ti nos rendimos. Otra vez, manifiéstate en nuestra vida. Obra aquí en mis hermanos con sus necesidades, en sus hogares, en sus familias, en sus vidas. Muéstrate todopoderoso. Muestra tus obras, tus provisiones, tus sanidades también. Tú sigues siendo Dios sanador. Creo en ti. Muestras tus milagros. Sigues siendo el Dios milagroso. Ponemos nuestra confianza plena en todo lo que tú eres para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos, te rendimos honor, te reconocemos aquí. Creemos que tu presencia está para seguir obrando. Restaura al caído. Levanta, Señor, al que está en este tiempo con necesidades de tu obrar, tu presencia. Muéstrate. Revela más de ti. Creemos y confiamos en que tú lo haces. Aún aquellos que hoy nos pudieron venir, que son muchos, te pedimos que tú muestres tu poder, tus obras, que los levantes, que los sanes, que los restaures, que te muestres con la necesidad que ellos están teniendo. Te damos gracias, los bendecimos y recibimos de tu bendición otra vez. Tu palabra dice que nos has bendecido con toda bendición. Gracias. Alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Adelante, sigamos fieles a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo también. Amén.